Señor rector de la Universidad Internacional SEC, señor vicerrector, señor doctor Enrique Gea, director de investigaciones de la universidad, y estimado doctor Francisco González de Posada, queridos compañeros, estudiantes y profesores. Es para la Universidad Internacional SEC un honor presentar esta mañana al científico Francisco González de Posada, doctor ingeniero, graduado de la Escuela Politécnica de Madrid. El doctor González es un reconocido catedrático y hombre de ciencia de España, miembro numerario de muchas instituciones dedicadas a la cultura, que ha recibido por sus trabajos de investigación numerosos reconocimientos en su país de origen. También cabe destacar que nuestro invitado es autor de más de 95 libros de matemáticas, física, filosofía, historia de las ciencias, así como de medicina. El doctor González compartirá con nosotros esta mañana una conferencia sobre la misión geodésica francesa, que ciertamente contribuyó a cambiar el curso de la historia humana y colocó a nuestras tierras en el centro, no solo geográfico, sino en los ojos de la modernidad. Como sabemos, la presencia de los geodésicos franceses en lo que hoy es nuestro país tuvo por objeto verificar la forma del planeta, midiendo un grado de meridiano terrestre, para lo cual iniciaron sus triangulaciones en Cochasquí y las terminaron en Tarqui, en un cerro que el pueblo de Azuay bautizó como Francesburgo, en quechua el cerro del francés. Los científicos fueron enviados por la Academia de Ciencias de París en 1735 y ese viaje se convirtió para ellos en la mayor aventura de su vida, aventura que consumió sus mejores años y, como veremos, marcó sus finales. La necesidad de vigilarlos fue la causa para que la corona y la Inquisición españolas de entonces, que entonces regentaban estas colonias, delegaran a Antonio de Ulloa y a Jorge Juan de Santa Silla, a fin de que acompañaran la misión que vino desde París. Por ventaja, los dos españoles eran también científicos y su presencia en la región andina resultó del todo provechosa para la luz del conocimiento. Una vez en estas tierras se sumó a la misión Pedro Vicente Maldonado, riobambeño, quien años después, por sus méritos, llegó a ser miembro de la Academia de Ciencias de París. 10 fueron los franceses que en 1735 vinieron a lo que entonces era la Real Audiencia de Quito. Couplet moriría aquí de fiebre amarilla. Senièges fue asesinado en Cuenca por un amante de la Cusinga, celoso de que ella, una hermosa mestiza morlaca llamada Manuela Quesada, corriera a los brazos del cirujano francés. Morandil se perdió una cena, nadie lo pudo encontrar, por lo tanto murió allí. Hugo se mató cayéndose en la cámara. Berlín regresó a Toulouse, en donde se dedicó a la vida contemplativa y por tanto se sumió en el silencio. Godin de Odonais murió loco. Godin, tío del anterior, murió de apoplejía, sufriendo por no haber podido publicar los resultados de sus investigaciones. Jussieu acabó con Alzheimer. Bouguer sí mantuvo la cordura y publicó sus memorias científicas, pero peleándose con Charles Marie de la Condamine, quien también logró difundir los resultados de sus mediciones astronómicas. Posiblemente este último es el más conocido de todos ellos, por haber sido no solo brillante, sino un gran conversador y gran elocuente hombre de mundo. En efecto, la Condamine, cada vez que se dirigía a la Academia de Ciencias de París, iniciaba su discurso con la pomposa frase: Je vous écris depuis l'Équateur, yo les escribo desde el Ecuador, dándonos de esta manera y sin quererlo en el siglo XVII el nombre con el cual hoy nos conocen en el mundo. Todos estos últimos datos se los debo a un recordado amigo, el doctor Juan Cueva Jaramillo, ex embajador de Ecuador en París, quien supo valorar el inmenso significado que tuvo la misión geodésica para todos nosotros, en la medida que aportó a la construcción y difusión del pensamiento ilustrado.
gran autor de las revoluciones independentistas que eclosionaron pocos años después. En este contexto, tengo la seguridad de que la conferencia del señor Dr. González aportará nuevos enfoques a la maravillosa lectura de los geodésicos del siglo XVII y dejará en este histórico lugar y en nuestros corazones una honda e imperecedera huella. Recibo, por tanto, señor doctor Francisco González de Posada, los más cálidos agradecimientos de la Universidad Internacional C y los aplausos sinceros de quienes tendremos el placer de escuchar. Excelentísimo señor rector magnífico, ilustrísimo señor vicerrector, ilustrísimo señor decano de la Escuela de Arquitectura, queridos alumnos de la Escuela de Arquitectura, yo llevo 25 años de catedrático de la Politécnica de Madrid, la Escuela de Arquitectura, también, amigos todos. Nos reunimos hoy para hablar, como pueden ver, de la Ilustración nació en Ecuador. Esto puede sorprender, y es bueno que sorprenda, recibir una afirmación tan rotunda, tan revolucionaria, tan propia, pero no es un piropo baldío como reconocimiento de gratitud a mi presencia en el Ecuador, sino que es una convicción intelectual como voy a intentar mostrarles a ustedes. Y el complemento, el subtítulo, hace referencia a tres figuras de la Ilustración. Luis Godin, el jefe de la expedición científica, primera de la historia de la humanidad, con la misión geodésica que llamamos aquí, Jorge Juan y finalmente Pedro Vicente Maldonado, el gran oriundo de estas tierras entonces, de Riobamba, y siendo también, como veremos, pues otras cuestiones. Así pues, la pretensión es nada menos el que ustedes constaten que de alguna manera importante, pues aquí también nació ese fenómeno que llamamos la Ilustración, en la perspectiva propiamente filosófica, que es la de más trascendencia siempre, y por supuesto también en todos los panoramas políticos sociales de la segunda mitad, sobre todo del siglo XVIII, que es en la que estaremos. Bien, pues ¿qué es la Ilustración? La primera idea que podemos afirmar acerca de ella es que se trata de un movimiento. No es una reunión, no es una escuela, sino que es un movimiento intelectual que va surgiendo en la Europa, podemos decir, de la segunda mitad del siglo XVII y que se va a ir desarrollando en la primera mitad del siglo XVIII, y su expansión va a ser precisamente con la enciclopedia francesa y la difusión final con la Revolución Francesa sobre todo. Ese movimiento intelectual va a tener como trasfondo el imperio de la razón, por lo que es lo mismo colocar a la inteligencia a la cabeza de todo lo que puede saberse. Desde Descartes decimos que se ha resuelto ya filosóficamente el problema del conocimiento. ¿Qué es conocer? ¿Cuánto puedo conocer? ¿Qué es lo cognoscible? ¿Cuánto de lo cognoscible puedo llegar con mi inteligencia a conocer? Pues ese problema del conocimiento es el que va, problema filosófico del conocimiento, es el que va a entronizar precisamente a la razón. De tal manera que si hasta ese momento crucial en el que aparece la figura de Galileo se entendía que la fe, la religión, Dios es la verdad, en este movimiento ilustrado generalizado en el mundo, pues se va a transitar del Dios es la verdad a la verdad es la ciencia, la verdad es la razón, la verdad es la inteligencia. Y ese va a ser el cambio radical desde un pasado que ciertamente se modificó mucho por lo que llamamos el Renacimiento,
Y todo ese conjunto de acontecimientos de distinta naturaleza, transición del Mediterráneo al Atlántico, las nuevas vías comerciales, las nuevas consideraciones de lo que llamamos el Renacimiento, sobre todo desde una perspectiva artística, pero lo que de verdad cambió el signo racional e intelectual de la humanidad fue ese primer grito de Galileo, entronizando a la ciencia y avisando que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. No solo va a ser la razón, el núcleo central de la Ilustración, sino la convicción generalizada de que todo lo que sucede en el mundo, ya más universo que mundo humano, está escrito en lenguaje matemático o se explica mediante leyes que pueden expresarse matemáticamente. Ese desarrollo, desde Galileo hasta la Ilustración propiamente, va a significar que una cuestión primera es anunciar un principio de fe científica, la naturaleza está escrita en lenguaje matemático, y otra muy distinta es que se conozca ese lenguaje matemático o esas leyes matemáticas. Pero el trasfondo radical es la asunción por Galileo de que la naturaleza tiene como propiedad la matematicidad. Es matematizable. La matemática va a adquirir la consideración de medio fundamental para alcanzar conocimiento. Esta cuestión pues es la que estoy intentando desarrollar cuando todavía, a la altura del año 2013, siglo XXI, todavía en todas partes, pero sobre todo en España, pues entendemos que la Ilustración para las Españas de entonces, esta tierra también, pues son Mayans, Feijóo, Sarmiento, grandes figuras ilustradas, pero grandes figuras ilustradas que no habían captado esa propiedad de la naturaleza que es su matematicidad, que no habían captado ni aceptaban que la Tierra giraba sobre su eje, que no habían captado ni aceptaban que la Tierra orbitaba alrededor del Sol, y que estos movimientos de la Tierra podíamos explicarlos perfectamente con leyes matemáticas. Por eso la Ilustración no puede ser solo una petición de libertad, una cultura intelectual más o menos amplia, unos conocimientos filosóficos. La Ilustración nace y se hace precisamente con el dominio matemático de la naturaleza. Y por eso va a haber un antes de la misión geodésica al Ecuador y un después de la misión geodésica al Ecuador. Esta es la cuestión central que yo deseo transmitir. La Ilustración, si como punto central y núcleo tiene la búsqueda de la verdad directamente desde la razón humana por la ciencia, desde el punto de vista de lo que persigue, pues es la utilidad, o lo que es lo mismo. La Ilustración va a tener también como finalidad el progreso, y en ella se va a constituir pues ese mito, posiblemente el último mito de toda la historia de la humanidad, que es el mito del progreso indefinido, la creación, ¿no? Y el creer, la creencia, mediante este mito, de que el proceso histórico nos llevaría siempre a mejor. Repasen ustedes su historia y podrán analizar si el mito se ha ido cumpliendo o solo a rato y en raza. Pero la idea de la utilidad o del predominio de la ingeniería es la que va a estar también incidiendo para que la Academia de Ciencias francesa quisiera conocer la forma y figura de la Tierra, para que la Armada francesa, conociendo mejor cómo es la Tierra, pudiera vencer a la entonces ya más que importante imperio inglés, como también aquí pudo verse en distintas ocasiones. Bien, pues el asunto concreto que iba a significar esa transición del antes al después va a ser la decisión de la Academia de Ciencias francesa acerca de determinar la forma de la Tierra y el tamaño de la Tierra. Y para resolver esa cuestión
Louis Gaudin propone a la Academia de Ciencia Francesa que lo mejor es hacer una expedición científica para ver cómo es esa figura de la Tierra y al mismo tiempo para medir la longitud de un meridiano en el Ecuador asociado a un grado en el centro de la Tierra. Bien, pues con esa finalidad vamos entonces a ver las cuestiones concretas. El problema general, ya en el siglo XVIII, sobre la forma y tamaño de la Tierra, pues tenía unos antecedentes o precedentes en la propia Francia, donde los Cassini, o Cassini, una familia de científicos italianos llevados a Francia por Luis XIV, los Reysonos, y luego mantenidos durante 4 generaciones, pues fueron los geodestas más importantes de todo ese momento inicial europeo. Y los Cassini pues habían llegado a la conclusión de que la Tierra es un elipsoide alargado según el eje. Como veremos después, la hipótesis de que la Tierra era melón o era limón. Pero esa condición francesa o continental y la historia de la ciencia ha tenido mucho de tensión entre el continente y la insularidad de la Gran Bretaña. Va a ser precisamente Francia quien va a reconocer al genial inglés Isaac Newton. En el siglo XX el suceso científico fundamental sucederá al revés, hasta que Eddington no reconoció la obra excepcional de Einstein, pues Einstein no llegó a tener el reconocimiento internacional. Se cambiaron los papeles. Bien, pues Newton, en la obra magna de la historia de la humanidad, según se viene considerando, Filosofía Naturalis Principia Mathematica, los principios matemáticos o leyes matemáticas de la filosofía de la naturaleza, de la física, del universo. El universo ya, de acuerdo con la creencia de Galileo, puede establecerse funcionando matemáticamente. Y Newton nos va a dar el regalo impresionante de las leyes de la teoría de la gravitación y de la dinámica newtoniana, la base de la mecánica y, por tanto, de nuestras construcciones y de nuestras estructuras. Bien, pero había entonces 2 problemas teóricos por los que enfrentarse. Y esos 2 problemas teóricos, el primero es determinar la proporción del eje de un planeta, en principio cualquiera, de acuerdo con las leyes de Newton, con respecto a sus diámetros ecuatoriales. Ese era un primer gran problema general. Y el segundo, pues aprovechando no solo la geometría, sino directamente las leyes de la gravitación, pues comprobar dónde pesaba más un cuerpo, si en el círculo polar ártico o en el Ecuador, ¿no? Si en Inglaterra o en Canadá. Bueno, pues con esas cuestiones llegaba Newton y Huygens a la conclusión de que la Tierra estaba achatada por los polos, o lo que es lo mismo, que la Tierra era sandía. Algo verdaderamente sorprendente por lo que se enfrenta la Academia de Ciencia Francesa. La Tierra es melón, es decir, está alargada por los polos, o la Tierra es sandía, está achatada por los polos. Problema capital con el que se va a enfrentar la Academia de Ciencia Francesa. Bien, pues esta sería la forma melón. Esta sería la forma melón. Y ahí pueden ustedes observar que si ponemos un ángulo cualquiera de referencia en el centro de la Tierra, figura geométrica, pues si fuera así la Tierra, el correspondiente a ese ángulo constante, pues sería mucho más pequeño en el Ecuador que en el polo. Esto es una opción. Si la Tierra fuera melón, sucedería que un arco de meridiano asociado a un ángulo constante en el centro del planeta Tierra, pues tendría esa diferencia. Bien, pues esta es la conclusión a la que habían llegado
y esto es sorprendente porque lo hicieron los Cassini según el meridiano de París, vamos a situarlo ahí, y considerando que sus resultados científicos llevaban a la conclusión de que la Tierra estaba alargada por los polos. Frente a esto se sublevó Newton afirmando sin ninguna duda que esto era erróneo, que lo habían hecho mal los mayores genios de la topografía, la geodesia y la astronomía de la Francia de principios del siglo XVIII se habían equivocado. Bien, en consecuencia, desde la perspectiva de Newton, la perspectiva sandía, pues podemos hacer la misma figura para situarnos próximo al problema. Para ángulos equivalentes, la longitud de meridiano en el Ecuador sería mucho mayor, apreciablemente mayor. Eso dependerá de las proporciones concretas de cada planeta, que lo que ocurra en las proximidades del polo. Dos opiniones contrarias, la de los Cassini y la de Newton, algo verdaderamente sorprendente. Bien, pero para conocer ese ángulo, lo único que había era la posibilidad de recursos a la astronomía. Tras la topografía, la referencia a unas estrellas en puesta fija que nos permitieran conocer entre los extremos de los arcos de meridiano medidos, pues cuál era el ángulo correspondiente. Bueno, se han quedado ustedes con más o menos con cierta claridad en qué consistía el problema. En la decisión de la monarquía francesa es que el lugar mejor del mundo, cuando las situaciones concretas de ese año 1833, cuando Louis Gaudin propone que se haga la expedición, es precisamente las tierras del Ecuador, en las que, o sobre las cuales, en ese momento histórico, dominan o son parte de la corona de Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia, al que se le solicita permiso para que pueda venirse aquí a la Real Audiencia de Quito a hacer precisamente esas investigaciones necesarias para conocer la forma y el tamaño del planeta Tierra. Bien, pues van a tener un largo trabajo estos científicos franco-españoles, a los que se uniría de diferentes maneras algunos ciudadanos, sobre todo convento de los jesuitas por una parte y Pedro Vicente Maldonado por otra, a lo largo de la expedición, y van a estar aquí desde el año 35 prácticamente como expedicionarios hasta el año 43 los franceses y 44 los españoles con Louis Gaudin. Muy bien, pues, ¿cuáles son entonces la impresionante colección de problemas concretos que implican la resolución de ese problema aparentemente tan sencillo como les he expuesto de si la Tierra es melón o la Tierra es sandía? La primera cuestión podemos decir que se trata de fijar el meridiano. Bueno, el problema de fijar un meridiano es inasequible. Por eso han visto ustedes ahí en ese proceso de triangulación sobre el Ecuador, pues que no hay una línea directa para poder de antemano fijar algo que pudiéramos llamar línea meridiana, que pasara exactamente pues, por Quito, por Cuenca o por cualquiera de las ciudades o las referencias. El segundo gran problema que tiene la expedición científica, como pongo ahí, es medir el arco real. El arco real, pues, tuvieron desde más o menos los 2.100 metros de altitud hasta las proximidades de los 4.000 metros. Medir sobre el terreno, en unas condiciones orográficas como esta, no era tampoco nada fácil. Ese fue el segundo problema. Desde el año 36 hasta el año finales del 39, principios del 40, estuvieron haciendo esas investigaciones más o menos topográficas o geodésicas. El tercer gran problema es determinar, por lo tanto, el ángulo que hay entre los extremos
de eso que han considerado línea meridiana. Y eso es lo que tienen que hacer astronómicamente mediante acceso visual a las estrellas. Un cuarto problema es calcular el arco, no el medido, sino calcular el arco asociado a un radio constante de la Tierra. Aquí radica una de mis críticas feroces a todo lo que hay escrito, porque desde entonces hasta hoy pues estoy intentando cambiar numerosas placas conmemorativas de estos acontecimientos cuando se habla de medir el grado de meridiano en el Ecuador. Es mucho más importante y más difícil la tarea de los cálculos posteriores que las mediciones concretas iniciales. El cuarto gran problema es qué se hace con esas medidas que han tomado. Hay que referirlo a un arco constante de la Tierra, a un radio constante de la Tierra. Y finalmente lo que hay que hacer es reconvertir esos cálculos, no esas mediciones, esos cálculos al nivel del mar, para poder compararlos pues, con los del círculo polar ártico o con los de los círculos más o menos próximos al meridiano de Reims, al de Avis o al de París, que son los que habían estudiado antes en Francia. Punto relativo a los métodos y a la instrumentación. No tiene que extrañarnos que la expedición, de hecho, durara desde el año 35 hasta el año 44. Tuvieron que construirse los instrumentos de observación e instrumentos de medida. No fue suficiente con los que trajeron de Europa. Métodos científicos, instrumentación aceptable y luego, como no, lo más importante, las adversidades propias del territorio por el que estaban estableciéndose y haciendo las medidas. Muy bien, pues entonces si pasamos a la segunda parte, tras este panorama de lo que pudo significar en la Ilustración esta expedición y todo lo que tuvo que resolver, vamos a referirnos a los personajes más importantes. El primero de ellos, como no, es Louis Gaudin, que tuvo la desgracia, vamos a llamarlo así, desde la perspectiva francesa, y tuvo la enorme suerte España y estas tierras de que se quedara aquí, vamos a decir, con nosotros, primero en la Universidad de Lima y después como director de la Real Academia de Guardias Marinas en Cádiz. Se españolizó y todavía está pagando el tributo de haber tomado estas decisiones. Si ustedes entran en internet, en la página Louis Gaudin, pues lo he dicho bien, solo una página, y en la cual solo hay 7 errores. Bueno, yo acabo de escribir una biografía sobre Louis Gaudin, amplísima, de la que vamos solo a hacer alguna referencia. Louis Gaudin fue el jefe de la expedición, fue quien propuso a la Academia de Ciencias Francesa que se hiciera la expedición. Era newtoniano desde el año 30. Desde un punto de vista histórico, en Francia y en lo que es la cultura europea, suele utilizarse, entre tantos otros referentes posibles, como inicio de la Ilustración, precisamente, y en este momento puede ser interesante recordarlo, el viaje que hizo Voltaire en el año 26, estando también allí el 27, antes de que muriera Newton, para visitar a Newton precisamente. Y Voltaire volvió de Londres comunicando a los franceses que sin ninguna duda él había quedado deslumbrado de la matematicidad de Gustavo Newton y que seguro que Newton tenía razón. Es el que había desatado precisamente esas tensiones, esas ilusiones, que va a recoger entre los primeros, si no el primero, Louis Gaudin va a plantear a la Academia de Ciencias Francesa que se vea si de verdad Newton tenía razón o no tenía razón. Bien, pues sobre Gaudin estuvo como académico francés muy joven, una gran figura de la matemática y de la astronomía en la Academia Real de Ciencias. Toda una segunda etapa
segunda gran parte del libro, que es la jefatura de la misión geodésica aquí, independientemente de los enfrentamientos que tuvieron entre sí los tres grandes astrónomos, los tres que presupuestamente venían como astrónomos. La Condamine era más bien naturalista, historiador, una persona que se entusiasmaba por todo, pero que lo suyo no era ni la matemática, ni la topografía, ni la astronomía, aunque haya pasado a la historia por cómo traicionó a los otros y lo alegre, lo bullanguero, lo buenas relaciones públicas que fue, pues el que sin ninguna duda pues ha pasado la historia de tal manera que en Francia hoy todavía se llama expedición de la Condamine y no expedición de la propia Academia de Ciencias. Bien, una segunda etapa de permanencia en la América española, donde Luis Godén fue nada menos que catedrático de matemáticas de la Universidad de Lima, la más antigua de toda América, y por otra parte cosmógrafo oficial del virreinato. En este momento histórico, ya la audiencia de Quito pertenecía al virreinato de Nueva Granada, dentro de esas tensiones que a lo largo de la historia ha habido entre norte y sur desde el punto de vista formal político. Y una cuarta etapa es la que pasó en Cádiz. Obviamente, como podemos ver, pues prácticamente toda su vida en lo que entonces se llamaba las Españas. En América, pues la España metropolitana o la España peninsular. Bien, y finalmente, pues si fuera poco, tras ese tránsito fugaz por París para recuperar su condición de académico de ciencias, pues permanecer en Cádiz de director de la carrera. Bueno, podríamos hablar y hablar y hablar, pero a fin de cuentas no es más que recuperen ustedes la figura del jefe de la expedición y que era el único que sabía geodesia y astronomía de la expedición científica. Bouguer, como buen matemático, pudo adquirir conocimientos geodésicos y astronómicos muy pronto, y de la mano de Godén, pues los tres pudieron hacer aquí la extraordinaria tarea que hicieron para la historia de la humanidad. Bien, podríamos seguir hablando y mucho de la tarea por estas tierras de Godén para finalmente haber participado de manera excepcional en la creación del primer observatorio astronómico de todo el sur de Europa, precisamente en Cádiz. El primer observatorio astronómico de todas las Américas, después de casi 30 años de independencia de los Estados Unidos, pues no estuvo en Nueva York ni en ningún otro lugar de América del Norte, sino que fue precisamente en Santa Fe de Bogotá, de la mano de José Celestino Mundi, discípulo de Godén y discípulo de Jorge Cuadro. Bien, hoy el observatorio, el Real Observatorio Instituto Astronómico de la Armada, uno de los mejores del mundo, pues está en San Fernando, en Cádiz, del cual fue Luis Godén el primer director. El segundo punto, si queremos decirlo así, pues sería cuál es el recuerdo. Bueno, pues yo ayer tuve la fortuna de pasearme por la ciudad mitad del mundo y en lo que, bueno, por llamarlo de alguna manera, la avenida de las efigies geodésicas, pues uno de ellos es Luis Godén. Digamos, por tanto, que de alguna manera pues está aquí recordada, solo de alguna manera, porque el trasfondo de lo que se vive y de lo que se conoce pues sigue siendo la Condamine, como, hablando popularmente, nos venden desde Francia. Bueno, Luis Godén, por tanto, no sé qué ha pasado de aquí. Luis Godén murió en Cádiz y en Cádiz hemos tenido la fortuna, la Asamblea Amistosa Literaria, la primera Academia Científica de las Españas, pues en hacer una placa conmemorativa en la casa en la que murió en Cádiz. No es recordado ni cómo se merece, ni por los papeles enormes que desempeña. Bien,
La segunda parte de la expedición científica, y por tanto a quienes debemos esa transición desde una ilustración vacía, una ilustración sin el contenido propio, a lo que es ya la ilustración verdadera, pues ella es la que correspondió a dos chavalillos, no podemos decir otra cosa, uno con 20 años y otro con 17, a los que se les mandó como representantes de la corona española, Felipe V, para que se unieran a los académicos franceses con una doble intención. Primero, vigilarlos, a ver qué es lo que iban a hacer, si solo era ciencia o pretendían algo más que ciencia. Y segundo, que aprendieran, con la condición de que remitieran todas las experiencias científicas que pudieran hacer los franceses. Pero los franceses se dieron cuenta muy pronto de las categorías humanas de estos dos chavalillos, que por casualidad pues eligió Patiño, el gran ministro de ultramar de Felipe V, para que viniera en la expedición geodésica. Y Godel, sobre todo, se encariñó con Jorge Juan, hombre excepcional, que había sido considerado ya en la Academia de Guardias Marinos como el Euclid, el matemático por antonomasia que podía surgir en la España de entonces. Y Antonio de Ulloa pues parecía más bien a la Condamine que a Godel. Y con las tensiones internas de los franceses llegaron a un acuerdo, el acuerdo de dividirse en dos grupos para hacer doblemente esas experiencias sobre el terreno y poder contrastar luego sus resultados. Jamás contrastaron sus resultados. Esas son tareas que se han ido haciendo posteriormente. Y de esas tareas posteriores ha quedado absolutamente claro desde el ejército francés que los mejores resultados fueron precisamente los obtenidos por Jorge Juan en un caso y por Antonio de Ulloa en otro. No tenían mucho interés tampoco estos expedicionarios en sus resultados. Bien, pues sí llama la atención poderosamente que el libro primero y más importante relativo a todas estas cosas ni se tenga noticia de ello. Las observaciones astronómicas y físicas que escribieron Jorge Juan y Antonio de Ulloa al regresar a España, donde tuvieron enormes dificultades para la edición del libro como consecuencia de la actuación de la Inquisición, que no podía consentir que se afirmara que la Tierra giraba alrededor del Sol y no se aceptaba esa condición de universo geostático y geocéntrico que todavía se exigía a la luz de una interpretación ya arcaica y sin sentido de las Sagradas Escrituras. Pues nos vamos a encontrar que ese libro acaba difundiéndose por toda Europa y siendo el libro más importante de esta materia en todas las universidades y en todos los países. Llama poderosamente la atención que se recuerde el político, histórico, social, etnográfico, la relación histórica del viaje que escribió prioritariamente Ulloa, con todas las condiciones sobre las formas de vida, las deficiencias del virreinato y de la audiencia de Quito, etc., y que la magna obra de la Ilustración pues prácticamente no se conoce. Hubo una segunda gran edición con extraordinaria tirada como consecuencia de lo que significó este libro en los centros científicos. Esta es la imagen de Jorge Juan que hay en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la que me honro también en pertenecer. Fue académico también de Bellas Artes y no solo de la Academia de Ciencias francesa y de la inglesa. Bien, este libro, sin embargo, sí se recuerda en todas partes, y aquí también la relación histórica. Como siempre, o como casi siempre y en casi todas partes, cuando hay ciencia, cuando hay matemáticas, cuando hay física, esto cuesta. Cuando es casi novela, o si es historia, resulta fácil. Este libro, en 4 tomos, es otra de las grandes obras históricas universales. También tuvo ediciones, pero digamos que lo que más se conoció fue la obra secreta, noticias secretas de la América
que fueron robadas del patrimonio de la corona en 1820 en España y fueron difundidas en Inglaterra en 1825. Este, sin embargo, públicamente difundido, simultáneamente con el anterior, pues son las dos obras maestras de Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Bien, hemos estado celebrando en España, en distintos lugares, pues lo que llamamos el quinto centenario del descubrimiento del Mar del Sur, es decir, del Océano Pacífico. Y uno de los temas capitales fue, a lo largo de toda la era colonial, como queramos llamarla, pues la demarcación del territorio que correspondía a la corona española y el que correspondía a la corona portuguesa. Y el tema científico por excelencia, precisamente, fue el determinar la línea roja de demarcación, no solo en la América, donde estamos ahora, sino también el antimeridiano por las Islas Molucas o las Filipinas. Durante 3 siglos no fueron capaces de ponerse de acuerdo tras el Tratado de Tordesillas, España y Portugal, para ver qué territorios formalmente y con la anuencia de sucesivos papas le correspondían a una u otra monarquía. Problema capital, el de establecer la línea de demarcación. El Tratado de Tordesillas es de 1494 entre el rey Juan II de Portugal y los reyes católicos en España. En 1749 todavía no se había determinado esa línea roja, no solo por el Pacífico, sino tampoco por el Atlántico. Y ese trabajo lo hicieron por primera vez precisamente también Jorge Juan y Antonio de Ulloa, recién llegados a España tras las observaciones astronómicas y físicas y la relación histórica. Primer trabajo científico como consecuencia de los datos que había tomado la Condamine y Pedro Vicente Maldonado en su viaje por el Amazonas en la vuelta hacia Europa. Con los datos astronómicos que por el Amazonas había tomado la Condamine, estos fueron los primeros que fueron capaces de escribir sobre estos temas. Ningún académico francés escribió nada. Fueron precisamente Jorge Juan y Ulloa los que pudieron escribir sobre este conjunto de temas. Bien, Jorge Juan también está en la avenida de las efigies geodésicas, como no podía ser de otra manera, e insisto que la obra cumbre de la transición de la preilustración a la ilustración ya científica es la obra esta de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, las observaciones astronómicas y físicas. Bien, en la inauguración de los cursos de verano de la Universidad de Valencia, hoy la España actual pues está fomentando mucho las culturas y las figuras de cada una de las regiones autónomas o de las autonomías, y me pidieron que les hablara de la figura de Jorge Juan. Y precisamente por contraste con las otras grandes figuras valencianas, pues utilicé esta expresión ordo y fénix de la ilustración española o de la ilustración de las Españas. Pues este otro libro, que fue la culminación de sus trabajos de física y matemática, pues ha estado hasta 1840 siendo el libro de texto en todas las academias de Francia, Italia, Alemania, Inglaterra e incluso Rusia, después de la explosión de la gran ciudad de San Petersburgo durante el zarismo. Bien, sobre Jorge Juan podríamos hablar mucho, no quiero extenderme, y sobre la obra Examen Marítimo también, más que suficiente. Pero quizá para que comprendan ustedes lo que pudieron sufrir internamente estos hombres, y no solo los sufrimientos físicos, climáticos, en el año 1700
1773, cuando se va a hacer la segunda edición de las observaciones astronómicas físicas, todavía Jorge Juan se queja de las dificultades que ha encontrado con la Inquisición. En esta tierra también se supo de la Inquisición porque persiguieron a los miembros de la misión geodésica. Y no solo eso, sino que hasta el año 1802, a Celestino Muti, también en el mismo virreinato entonces, que esto pues también tuvo este sufrimiento. ¿Será decente con esto, después de explicar cuál es la historia de la astronomía en Europa, obligar a nuestra nación a que después de explicar los sistemas y la filosofía newtoniana haya de añadir a cada fenómeno que dependa del movimiento de la Tierra, pero no se crea este, que es contra las sagradas letras? El alegato testimonio de Jorge Juan es una joya sobre la situación triste, también en este sentido, de las Españas de ese momento histórico. No será ultrajar, vaya lección de teología más extraordinaria que da Jorge Juan, caballero de la Orden de Malta, ese es otro tema. No será ultrajar estas en pretender que se opongan a las más delicadas demostraciones de geometría y de mecánica. ¿Podrá ningún católico sabio entender esto sin escandalizarse? Y cuando no hubiera en el reino luces suficientes para comprenderlo, dejaría de hacerse visible una nación que tanta ceguedad mantiene. Este es uno de los aspectos tristes cuando desde Roma la Inquisición romana, no la Inquisición española, ya había dado vía libre para que pudiera hablarse de los movimientos de la Tierra. Bien, pues el siguiente personaje, en representación de lo que pudo ser el Ecuador de entonces, pues es Pedro Vicente Maldonado, del que también podríamos decir muchas cosas, pero en fin, para no hacer esto más largo, seremos breves. Maldonado nació en Riobamba, tuvo una presencia política importante como alcalde de Riobamba y como gobernador de Esmeraldas, y desde la llegada de los expedicionarios científicos, pues logró aproximarse a ellos. Y como no podía ser de otra manera, pues con el que mejor relación estuvo fue precisamente con Charles Marie de la Condamine, por el espíritu que tenía el francés, como he dicho. Bien, ha pasado la historia y convendría que ustedes lo conocieran más, pero inmerso en la expedición geodésica, por lo mucho que colaboró con ellos salvándolos en algún momento de la Inquisición y de problemas económicos que en muchas ocasiones tuvieron los expedicionarios, y poniendo sus cargos a disposición de la misión geodésica a pesar de numerosas dificultades, pues que ha pasado la historia, por una parte como geógrafo y político, más que como político diría yo, como gobernante, y por supuesto como astrónomo, topógrafo, físico, matemático, aprendiendo precisamente y sobre todo con los miembros de la expedición científica. Bien, podríamos seguir hablando mucho y tendido de ellos, también el recuerdo en distintos lugares, como finalmente, después de ir con la Condamine, pues tuvo la enorme suerte que no tuvieron los españoles de a su regreso, a su llegada a España, pues poder ver casi en el lecho de muerte ya a Felipe V, que lo confirmó como gobernador de Esmeraldas y que además le dio el título de caballero. Cuando Jorge Juan llegó a Madrid, asistió a los funerales de Felipe V, el rey que había promovido en colaboración con su tío Luis XV de Francia la expedición científica a estas tierras del Ecuador. Bien, Maldonado había hecho el primer gran mapa. Uno de los grandes problemas que había en aquella época pues era precisamente la insuficiencia de la cartografía de la época, y era por lo que los reyes de Francia querían tener una buena carta de Francia primero y del mundo después. Ese es otro de los trasfondos de estas expediciones científicas. Maldonado tenía un magnífico mapa de Quito y de Esmeralda, y eso se lo publicaría la Academia de Ciencia Francesa en el año 51.
ya fallecido, muy fallecido, ¿no? Pedro Vicente Maldonado, que se encuentra sus restos en Londres, ¿no? Y siendo reconocido como académico, igual que Juan, igual que Ulloa, por las academias francesas e inglesas. En Francia existe pues, ese busto en la Plaza del Ecuador dedicado a Pedro Vicente Maldonado. En fin, en resumen, que pueden ustedes tener, aunque esto hoy por hoy pudiera parecer a mis colegas historiadores, filósofos, científicos, poco menos que una herejía, el que no es ningún piropo, aunque lo sea y pueda parecerlo, que aquí, en el Ecuador, nació al menos también la Ilustración. Muchísimas gracias. Mi nombre es Freddy Torres. Quisiera consultarle qué opinión le merece a usted el desarrollo que tuvo Pedro Vicente Maldonado y por qué se dio aquí en el Ecuador la expedición. ¿Alguna otra pregunta? Bien, no te he oído muy bien la primera parte sobre Maldonado, pero en fin, eso supongo que es lo que ha podido. La segunda parte sí te la he oído muy bien. ¿Por qué la expedición eligió el Ecuador? Bueno, pues esto fue muy sencillo, las razones que el conde de Beaurepaire, primer ministro de 2015, en ese momento, a la hora de analizar la situación del planeta Tierra y de querer buscar el Ecuador, África no se había descubierto todavía. Faltaban 150 años prácticamente para que la zona ecuatoriana de los actuales, pues Nigeria, Congo, etcétera, hasta Kenia, estuviera medianamente dominada. La zona de Indonesia, pues algo a nado, entre las tensiones entre portugueses, holandeses y franceses que empezaban a querer ir por el Índico y el Pacífico también, que eran territorios muy amplios. Primera cuestión, por tanto, que la única zona prioritaria en el planeta para poder aproximarse a tierras del Ecuador eran precisamente las tierras en aquel entonces españolas. Pero igualmente podía haberse hecho más o menos por la línea del Amazonas en Brasil. ¿Por qué en el Ecuador? Pues lo he dicho indirectamente antes. Porque la monarquía española en ese momento no son los Austria, no son los Borbones. Desde el año 1700 se corona como sucesor de Carlos II, el excitado de la historia de España, pues Felipe V Borbón. Ahí lo que llamamos la guerra de sucesión española entre el archiduque Carlos, que acabaría siendo emperador, y nuestro Felipe V, al que, como consecuencia de esa guerra de sucesión, todavía hoy en el presente, tenemos las tensiones que ustedes siguen los episodios españoles, pues la situación actual de Cataluña, pues a fin de cuentas es el reflejo del dominio, del triunfo de Felipe V sobre el archiduque Carlos. La situación actual de Barcelona es una consecuencia de la conquista por Felipe V de Barcelona. Entonces, el rey de Francia pide a Felipe V que le autorice que los franceses vengan al Ecuador. Y Felipe V concede el permiso con la condición de que vengan dos españoles. Ese tema claro. El papel, lo que interpreto que la pregunta, el papel de Pedro Vicente Maldonado. Pedro Vicente Maldonado tuvo una magnífica formación intelectual, por lo que conozco de su juventud, en el Colegio de los Jesuitas, donde destacó por sus aspiraciones y sus conocimientos científicos, con una orientación clara hacia la matemática. Pero no hay contexto. En aquel momento histórico no hay matemática, no hay todavía las grandes
que es la matemática, que es la física. Pero lo que sí tiene es conocimiento ya de lo que significan estas revoluciones y fundamentalmente la newtoniana. El conocimiento de la existencia de la expedición geodésica aquí va a hacer que él, en unos momentos desde Riobamba, en su condición, utilicemos la palabra actual, de alcalde, y desde Esmeralda, en su condición de gobernador de Esmeralda, siempre estuvo pendiente de aprender con, de ayudar a, de colaborar con los geodésicos, con los que aprendió. Y no solo con los que aprendió, sino con los que quiso irse a Europa para seguir sabiendo. La pena es que este auténtico genio y ejemplo de político, es un tema del que yo no quiero hablar, pero que podemos destacarlo así, ejemplo de político entregado a la gobernación en verdad y en entrega, pues es una figura que yo he querido unir a los científicos creadores, porque yo creo que sin Maldonado no hubiera salido una expedición que fue tan desgraciada, digamos, tan aceptablemente bien. Sin Pedro Vicente Maldonado no hubiera sido posible probablemente el que se concluyeran estos estudios. Muchas gracias. Autoridades de la universidad, estimados alumnos, y especialmente el grandísimo señor profesor doctor Francisco González de Rosada. Sin lugar a dudas, ustedes, nosotros, todos, hemos tenido solamente el placer, sino el honor, de contar con una luminaria de la ciencia, de la historia de España, que afortunadamente expande sus conocimientos por donde quiera que va. Y me voy a permitir hacer un pedido al señor decano. El doctor González de Posada nos ha ilustrado hoy sobre la ilustración, y como las autoridades de la universidad nos fascina cada día más que ustedes crezcan esa ilustración, me gustaría personalmente que encargaran ustedes al concepto, al amparo de lo que significa la nacionalidad ecuatoriana y los aportes tan extraordinarios que ha habido dentro de su historia, hubiera un trabajo bien concienzudo, sino también de la misión geodésica, pero especialmente de la figura de Pedro Vicente Maldonado. Porque creo que va siendo la vez en cuando en que tomemos conciencia de lo que significa, cada vez más, saborear la historia del país, del Ecuador, y de todos los países que conforman la comunidad internacional, pero muy especialmente del Ecuador. Y sobre todo, tan ligada también a Riobamba, junto con muchísimos conceptos, es mucho más trascendental todavía que en un marco tan impresionantemente hermoso como el Guapo, que algunos, con todo el respeto, todavía no han alcanzado a darse cuenta de lo que significa estudiar en la Universidad Internacional SEP y en este antiguo monasterio de Guápulo, hoy patrimonio. Repito, me daría una satisfacción ver que haya un trabajo, un aporte, con o sin reconocimiento de notas, para ver esa reflexión y esa ilustración de cada uno de ustedes hasta dónde puede llegar. En todo caso, agradezco la presencia de todos ustedes y de una manera extraordinaria la del doctor Francisco González de Posada, que una vez más pone de relieve el permanente interés que tenemos en todo lo que tiene que ver con la ciencia y la cultura. Traer a nuestro país a un catedrático tan sumamente preparado supone, primero, un reconocimiento y un afecto por parte del Ecuador y de algunos de los que aquí estamos, y por otra parte también el deseo de colaborar con ese incremento de ciencia y cultura que tanto exige en estos momentos, muy especialmente, el gobierno del país. Pero aunque nadie exigiera nada, la mejor y más auténtica de las exigencias es la de que cada uno de ustedes, comentando o no, sean capaces de autoexigirse. Ustedes, un poco al estilo de Machado, serán lo que quieran ser. Serán producto de la Universidad Internacional SEP y del provecho que significa de todos estos catedráticos que podamos traer de vez en cuando. Pero especialmente la mayor responsabilidad recae sobre ustedes.
muchas gracias y espero ansioso que empecéis a hacer unos trabajos sobre Pedro Vicente Maldonado. Bienvenido, será siempre nuestro director amigo y rector también de la